Bien, hay un tema que quedó pendiente de fisiología cardiovascular, pero lo voy a ligar con la fisiología renal. Viene en el examen. No tengo un PowerPoint adecuado, no tengo video, así que por favor les pido que presten mucha atención. Su compañero que va a grabar, ya le pedí que puede subir los videos, pero póngalos en modo oculto, no va para el público. Okay. No sé si ya lo hiciste. Se me pasó, pero lo voy a hacer. La verdad es que uno podría hacer no grabe nada, ¿eh? ¿Ya está grabando? Ya. Muy bien. Está grabado. Está grabado. Entonces, los riñones son los responsables de la regulación de la presión arterial a largo plazo. No se refiere aquí qué sucede con la presión si tú tienes un susto, por ejemplo, sube la presión arterial, si sistema simpático, etc. Entonces, la regulación de la presión arterial a largo plazo depende de cuáles órganos. De los riñones. Y voy a explicarle cómo sucede esto. A largo plazo, o sea, a lo largo de nuestra vida, son los riñones importantes con estas dos situaciones. Número uno, los riñones, la función renal se expresa con una curva de función renal que tiene que ver con la diuresis y natriuresis. Diuresis y natriuresis. La diuresis es la producción de orina y la natriuresis es la eliminación del sodio. Natrium es sodio. Y el segundo tiene que ver con el nivel de ingesta de sal y agua. Estos son los dos determinantes de la presión arterial a largo plazo. Dos determinantes de la presión arterial a largo plazo. Si hago esta pregunta, no me pongan la sístole y la diástole. Son estas cosas las que determinan la presión arterial a largo plazo. Y voy a ponerles aquí una gráfica donde vamos a poner en el eje de las X la presión arterial y en el Y vamos a poner diuresis y también ingesta. Diuresis, ingesta. ¿Cuál? Válido para los dos. Ingesta de sal y agua, por supuesto. Y voy a marcar aquí el nivel de ingesta. ¿Cuánto debemos de tomar de agua al día? 8 vasos. 8 vasos, litro y medio, etcétera. 2 litros de reposo, etcétera. Total de agua. Bueno, aquí esta línea va a representar una vez, o sea, lo normal. Si pongo acá 2x significa el doble. La persona va a ingerir el doble. Y si pongo aquí 3x, ¿qué significaría? Triple. Triple. ¿Ok? Acá en este otro lado voy a poner la presión arterial. Voy a poner aquí un valor 60, 100, 140, ¿no? 60, 100, 140. No está hecha de manera exacta. Pero el primer factor, el primer determinante es la curva de función renal. El riñón es un filtro que trabaja a base de presión. El riñón es un filtro que trabaja a base de presión. Necesita presión para producir orina. ¿Cuáles son los síntomas y signos del paciente con estado de shock? Díganme los datos clínicos de un paciente en estado de shock. Hipotensión, ¿qué más? Hipoperfusión. Hiperperfusión tisular. Signos y síntomas del paciente en estado de shock. Bradicardia, taquicardia más bien. Hipotensión,
¿Lo vieron en primeros auxilios? Estado neurológico alterado. ¿Qué pasa con la producción de orina en un paciente en estado de choque? Algunos tienen descontrol de esfínteres y ¿Cómo está la producción de orina? va, ¿Tienen el paciente oliguria, que es baja producción de orina? ¿O tienen también anuria? No produce nada. Oliguria, sí, no voy a utilizar por ahora. ¿Ok? Entonces, la producción de orina depende de la presión. Esta presión que está aquí sería la presión arterial media, la PAM. Ya saben ustedes, hablamos de la presión arterial media. Si la presión arterial media está por abajo de 60, ¿cuánto es la producción de orina? Esta curva es para la diuresis. Diuresis de presión. ¿Cuánto está la producción de orina si la presión es 60? ¿Cuánto? ¿Aquí qué es? Cero. ¿Okay? No hay producción de orina. El riñón necesita presión para producir orina. A medida que la presión aumenta, ¿qué pasa con la producción de orina? aumenta. También aumenta, en esta forma. Esa es la curva de función renal. Nivel de ingesta de sal y agua. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Una vez, dije. Una vez. Eso sería el valor normal. Hay un punto donde esta línea, este nivel de ingesta de sal y agua, se cruza con la curva de función renal, con la diuresis. Y es este punto. El punto de equilibrio corresponde a ¿cuántos milímetros de mercurio de presión arterial? ¿Cuántos milímetros de mercurio de presión arterial? 100 milímetros. Aquí está. 100 milímetros. Curva depende de la función del riñón. Nivel de ingesta de sal y agua, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Hábitos. Si el riñón está funcionando bien, vas a tener esto. ¿Y esta línea de qué depende? El nivel de esta línea. Sí. De la decisión personal. Tú decides cuánto quieres. Hábitos. No tiene nada que ver con la presión arterial. En realidad sí tiene algo que ver, pero aquí esa línea es lo que decides en qué. ¿Qué pasa cuando el riñón se deteriora? ¿Hacia dónde se va a mover esta curva de diuresis? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Para acá? ¿Seguro? Ok. Si la función del riñón, como fue el primer caso que les di ayer, si la función renal se deteriora, ¿hacia dónde se va a mover la curva? Se va a mover a la derecha. Es decir, ahora el nivel de presión, el punto de equilibrio va a cambiar. Ahora necesitamos más presión para poder eliminar el agua y sal que ingerimos. Este punto de equilibrio, como hemos visto desde la primera clase, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, o lo que sale igual a lo que entra. Aquí, con esta presión, lo que entra va a salir. Pero acá, lo que entra necesita
más presión. Mire, cuando el riñón se deteriora, cuando hay insuficiencia renal, cuando hay daño renal crónico, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta. Ese es un dato clínico. Los pacientes con insuficiencia renal tienen hipertensión arterial. Los pacientes con insuficiencia renal tienen hipertensión arterial. ¿Por qué? Busca sacar el líquido. El riñón trabaja a base de presión. Si no tiene suficiente presión, no va a poder sacar. Un riñón deteriorado necesita más presión para poder sacar lo que ingeriste. ¿Qué trastornos pueden venir sobre esa situación? Donde requiere más presión arterial para que pueda tener ingresos. A ver, la insuficiencia renal crónica tiene varias causas. Las dos más comunes son, en el primer caso, diabetes mellitus. Y el segundo más común, hipertensión arterial. Pero de ahí hay muchas otras causas que te pueden llevar a insuficiencia renal. Insuficiencia renal es como insuficiencia cardíaca. Es un resultado final de un deterioro por algún mecanismo. Fíjense bien, ¿sí? La presión arterial se elevó cuando hay insuficiencia renal. La presión arterial se eleva. Y uno puede pensar, daño renal, se eleva la presión, ¿sí? Pero también puede uno pensar, la presión se elevó para poder hacer que el riñón, pues más o menos, pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Si esa presión no se eleva, no va a poder sacar. Es lo de los sistemas compensatorios que Pues este es un deterioro, la que está en rojo, un deterioro de la función renal. Mineros, ¿de qué otra forma puedes cambiar el punto de equilibrio? Aquí tengo los dos factores. ¿De qué otra forma se puede cambiar el punto de equilibrio? Aquí lo movimos de 100 a 140 porque se dañó el riñón. La otra forma, mineros, ¿cuál sería? Analiza. Bueno, los podocitos, pues es parte de la membrana glomerular. Y si se daña la membrana glomerular, puede haber problema. Uno puede ser que se filtren proteínas que normalmente no se filtraban. Otro puede ser que no se filtra adecuadamente, o sea que disminuye el coeficiente de filtración. Pero, mineros, algo que no tiene que ver con el riñón, ¿qué puede ser? Para cambiar el punto de equilibrio. Cambiar, ¿qué cosa? El nivel de ingesta de sal y agua. Si yo lo cambio a 2 veces, ¿dónde está ahora el punto de cruce? ¿No? A ver, esto es normal. Punto de equilibrio normal. B. ¿Qué cambió? C. B cambió la presión. Sin cambiar el nivel de ingesta. Solamente cambió la función renal. Cambió la función renal y cambió la presión. ¿Y C? ¿Cambió la función renal? No. ¿Qué cambió? La ingesta. Ahora, alguien me puede decir, pues es malo ingerir mucha agua, porque tu presión arterial va a subir. ¿Es malo consumir mucha sal? Sí. La mayoría de las personas sube la presión arterial. No todos son sensibles, pero sube la presión arterial. O sea, estás elevando el nivel de ingesta. El nivel de ingesta es algo que tú decides. Ya lo mencioné. Elevar el consumo de agua también sería lo mismo, pero ¿qué se elimina más fácil a través del riñón?
¿La sal o el agua? O sea, claro, si te pones a tomar 10 litros, 15 litros, 20 litros al día, pues a lo mejor tiene un problema de polidipsia psicogénica, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo, la gente tome agua, eso ya es otro problema, ¿no? Una enfermedad mental. Pero en general, aumentar el consumo de agua no hay problema. Si tu riñón funciona bien, esa agua se va a eliminar sin problema. Aumentar el consumo de sal sí, porque la sal no se elimina tan fácil y además la misma sal retiene agua. ¿Está bien, Adriel? ¿Estamos? Okay. Los dos determinantes entonces de la presión arterial a largo plazo son, número 1, curva de función renal, y número 2, nivel de ingesta de sal y agua. Esa es una forma como el riñón contribuye a la regulación arterial a largo plazo. ¿Cuáles son los órganos encargados de regular la presión arterial a largo plazo? Los riñones. No, riñones nada más. Mande. Para allá vamos. Para allá vamos. La otra contribución que hace los riñones y otros órganos es para regular la presión arterial a largo plazo. Tenemos sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y vamos a ver cuáles son los componentes de este sistema. En primer lugar vamos a poner al hígado. En segundo lugar voy a poner a los vasos sanguíneos. Necesito un vaso sanguíneo más de mayor grosor. En tercer lugar voy a poner a los riñones. En cuarto lugar a la corteza suprarrenal. Y en quinto lugar a los pulmones. Voy a pedir a Merino que me dé unas clases de anatomía. Ahí está. Hay varias sustancias involucradas en esto. El hígado produce una sustancia que se llama angiotensinógeno. Angiotensinógeno. Es un péptido, un polipéptido, muchos aminoácidos. En segundo lugar, voy a poner a la renina. Es una enzima, no es una hormona, es una enzima. Aunque algunos libros hablan de la renina, ¿sí?, como hormona, no es hormona, es enzima. Es enzima. En tercer lugar, vamos a poner a la aldosterona producida en la corteza suprarrenal. En cuarto lugar, a la enzima convertidora de angiotensina. Se encuentra en muchos lugares, pero el principal lugar es en los vasos sanguíneos pulmonares, en los capilares pulmonares. Enzima convertidora de angiotensina. Vamos a ver cómo funciona este sistema. El angiotensinógeno que está en la sangre que está en el hígado, llega a la sangre. Y aquí nada más voy a poner la letra A. Angiotensinógeno. La renina que produce el riñón también llega a la sangre y convierte a la angiotensinógeno en angiotensina 1 con número romano. Angiotensina 1, mineros.
¿Puedes sentarte aquí, por favor? Vamos a poner aquí una flecha roja para tener bien claro que la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1 es por medio de esta enzima que le corta a la cadena de polipéptido algo de aminoácidos y lo deja en 10 aminoácidos. La angiotensina 1 viaja por toda la circulación y llega a los pulmones, donde se convierte por medio de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y esta, vamos a destacar las funciones de la angiotensina 2. Esta es la estrella de la película. Angiotensina 2. Vamos a ver todo lo que hace la angiotensina 2. Son 5 cosas las que voy a poner aquí. En primer lugar, la angiotensina 2 viene a los vasos sanguíneos y produce vasoconstricción. ¿Qué pasa con la presión arterial? Si hay vasoconstricción, la presión arterial aumenta de forma aguda. En segundo lugar, la angiotensina 2 llega al túbulo proximal del riñón y produce reabsorción de sodio. Muy bien, para claro. Reabsorción de sodio, ¿en qué túbulo? Proximal. Esa sería la segunda acción. Déjenme lo pongo en rojo. Reabsorción de sodio en el túbulo proximal. ¿Qué pasa cuando se reabsorbe sodio? ¿Qué pasa con la presión arterial? La presión arterial sube porque detrás del sodio, ¿quién va? El agua. Entonces esta sería la segunda acción. Reabsorción de sodio. La tercera acción es liberar aldosterona. Libera, no la produce, no se convierte en, libera aldosterona. Además de la ACTH. Sí, además de la ACTH. De hecho, la ACTH tiene que ver fundamentalmente con el cortisol y no tanto con la aldosterona. En cambio, el principal estímulo para liberar la aldosterona aquí en este sistema es angiotensina 2. Así que esta es la tercera acción. Viaja a la corteza adrenal y libera. Las acciones 4 y 5 se las voy a escribir aquí. Estimulan la sed. Cuando hay angiotensina 2 tenemos más sed. Estimula sed. Y entonces vas a ingerir agua. Y el número 5 estimula la liberación de ADH. Sí, también se llama vasopresina. Muy bien. Tiene 2 nombres. La hormona antipipí o también llamada vasopresina. Cuando hay retención de agua o vasoconstricción, porque tiene 2 acciones, por eso tiene 2 nombres, ¿qué pasa con la presión arterial? Cuando tienes retención de agua por la hormona antipipí o produce vasoconstricción, que es su segunda acción, ¿qué pasa con la presión arterial? Tirón. Ok. De forma global, Sueli, ¿qué efecto tiene la angiotensina 2 en la presión arterial?
de forma global. Doc, una pregunta, ¿qué es SA? Ayer Enzima convertidora de angiotensina. La convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. A ver, en la pregunta que hice, de manera global, ¿qué efecto tiene la angiotensina 2 en nuestro cuerpo? Aumenta la presión arterial. Grábense bien eso, sí, creo. Usted dice que no es hormona. ¿Cuál? No, yo dije que la renina no es hormona. La renina no es hormona. El angiotensinógeno no es hormona. La ECA no es hormona. Aldosterona y angiotensina sí son hormonas. De paso, la aldosterona tiene un efecto. Voy a ponerlo en verde. La aldosterona actúa en el riñón y en otros lugares y entonces produce reabsorción de sodio. Reabsorción de sodio. ¿Quién va detrás del sodio? El agua. ¿Cuál es la diferencia entre la reabsorción de sodio por la aldosterona y la reabsorción de sodio por la angiotensina? En la anatomía, el túbulo proximal y el otro es Esto ocurre en el túbulo distal y túbulo colector. En cambio, esta dije ¿dónde ocurre? En el túbulo proximal. Noten esa diferencia. El efecto de la aldosterona pues también es elevar la presión arterial. Retiene sodio. Tiene otras dos acciones que la vimos en el caso número 4 de Perusal. Número 1 es reabsorción de sodio, número 2 secreción de potasio y número 3 secreción de protones. Reabsorción de sodio, secreción de potasio y secreción de protones. Esas son las tres acciones de la aldosterona. Pero no voy a revisar ahorita más que la primera. Así funciona este sistema. Muy importante, jóvenes. ¿Cuál es el efecto global de la angiotensina 2? Aumenta la presión arterial. Entonces, háganse la pregunta: ¿cuál es el estímulo que conduce a la activación de este sistema? Hay dos estímulos. Estímulos para liberar renina, porque la renina es la primera que actúa sobre el angiotensinógeno para iniciar todo este sistema. Estímulos para liberar renina, ¿cuáles son? Número 1, la hipotensión arterial. Y número 2, hipovolemia. ¿Qué significa hipovolemia? Hipotensión arterial. O sea, el sistema es muy importante para elevar la presión arterial. Cuando la presión arterial desciende, tienes que buscar la manera de elevarla. Recuerden, el tema que estamos viendo es regulación arterial a largo plazo. Es parte de fisiología cardiovascular, lo estoy incluyendo el renal, va a venir en el examen, hay mucho que pensar de este sistema, así que ya con eso recuperamos algo de cardio. Hipovolemia, entonces hipo quiere decir bajo, vol, ¿qué significa? Volumen. Volumen y emia, Sangre. Estos dos estímulos y otros más hacen que se produzca renina en el riñón y todo el sistema se activa. Ahora les voy a dar un par de clases de un par de temas, bueno, no un tema nada más, de fármaco. Tema de fármaco. Antihipertensivos. Hay muchos antihipertensivos, de muchos tipos.
Solamente voy a hablar de 3 tipos. Número 1, los IECA. IECA. Así como le ponemos iPhone, existen los IECA. ¿Qué significa la I? En español, en inglés, ¿qué significa Citavi? ¿Qué significa? Inhibición. ¿Sí? Son fármacos que inhiben a la angiotensina, a la enzima convertidora de angiotensina, como captopril, lisinopril, enalapril, etc. Muchos. ¿Qué va a pasar con los niveles de angiotensina 2, Eric Borrego, cuando inhibes a la angiotensina, a la enzima convertidora de angiotensina? Ahí te están ya pasando el tip. ¿Cómo no? Estoy viendo que te están diciendo así, Pedrero. ¿Qué va a pasar, Eric, con la angiotensina 2 cuando inhibes a la ECA? Pues va a disminuir. Si su función es producir la angiotensina 2, al inhibir va a disminuir. Entonces, estos medicamentos, a ver, captopril, lisinopril, enalapril y búscale más, hay otros más. Okay. Cuando utilizas estos medicamentos, la presión arterial desciende, porque descienden los niveles de angiotensina 2. Ok, no, los sartán no es de ese grupo. ¿Y por qué a veces son beta-bloqueadores? No voy a hablar de toda la antihipertensivos, ¿vale? Vamos a hablar del segundo grupo de antihipertensivos, que son los ARA2, clase, no es DARA, es ARA, clase de fármaco. ¿Qué hacen los ARA2? Son antagonistas del receptor de angiotensina 2. Bloquean la acción de la angiotensina 2. Antagonistas del receptor de angiotensina 2. Ahí sí está el losartán, telmisartán, valsartán y todos los sartanes que encuentran. Bueno, no sé, también en todos el sartán, pero sí. Muy bien. Darwin. El tercer grupo de fármacos va a ser los antagonistas del receptor de aldosterona. Recuerden que la aldosterona reabsorbe sodio a nivel del riñón. Antagonistas del receptor de angiotensina 2. Telmisartán, valsartán, losartán. Pero ya estoy con el tercer grupo, antagonistas del receptor de angiotensina. ¿Recuerdan el cuarto caso? Le dieron espironolactona. Miren, ¿qué tenía este paciente? Tenía un nódulo hiperplásico en la corteza suprarrenal. ¿Le va a funcionar darle un inhibidor de la ECA a este paciente para bajar su presión arterial? Recuerden que era una persona joven, 30 y tantos años, creo, varios años y la presión elevada y no le encuentran hasta que le hacen estudios. Bueno, los primeros estudios no encontraron y después otra vez. Okay. Finalmente encontraron un nódulo hiperplásico. La pregunta, ¿por qué no le funcionaban los demás antihipertensivos? ¿Por qué no le funcionaba el inhibidor de la ECA? Si tú inhibes a la ECA no tienes angiotensina 2. Porque el problema no ¿verdad? estaba ahí. El problema es que había un tumor o un nódulo, una hiperplasia más bien, productora de aldosterona. No dependía de la angiotensina, simplemente es una producción espontánea por la hiperplasia de aldosterona. Entonces, en este caso,
¿cuál medicamento sí le va a funcionar? Antagonistas de aldosterona. ¿Cuál podría ser? Espironolactona. Ahí está en el caso. Y voy a agregar un grupo más, dije que eran 3, voy a poner 4. Inhibidores de la renina. ¿Qué harán? Inhibir la renina. Pues sí, renina. Pues si inhibes la renina, que es la primera enzima, pues todo lo demás va a descender, ¿verdad? Ok, clase de fármacos. Pregunta. ¿Cuántos utilizaron inteligencia artificial para resolver los casos clínicos? Levanten la mano. La verdad. Muy bien. Algunos tienen así como temorcillo. Yo no voy a prohibir que utilicen la inteligencia artificial. Lo pueden hacer. Pero sí noté, por varias razones, que algunos metieron el caso a una app. A ver, hazme un resumen o dime, copiaron y ni siquiera supieron lo que copiaron. Eso no sirve, jóvenes. Pero USAR tiene 2 propósitos. Número 1 es que ustedes hagan una discusión en grupo. Aleatoriamente el sistema los asigna a un grupo con otros 10 compañeros. Y ahí está la discusión. Si ustedes hacen todos sus comentarios aisladamente, sin ver los demás, no van a aprender. Y número 2, el propósito no es revisar todas las situaciones del caso. El propósito es enfocarnos en la fisiología. Si ustedes me ponen comentarios que los antibióticos y que, o sea, no quiero ese tipo de comentarios. Cuando estén en la clase de micro, pues hagan los comentarios pertinentes. Miren, no quiero limitar sus comentarios, jóvenes, pero no hay tiempo para estar hablando de todo. Tenemos que concentrarnos en física. Hay muchísimo. Miren, me cuesta mucho, a pesar de que son casos hechos, resumir y todo, y pensar y ver y decir, aquí tengo que enfocar este oficio. Entonces, utilicen la inteligencia artificial de buena medida. Si ustedes meten el caso a la inteligencia artificial, pues entiendan lo que quieren. ¿Y cuál es la clave para que la inteligencia artificial les dé lo que ustedes quieren? El prompt. Si ustedes en el prompt le ponen una indicación muy buena, a ver este caso, quiero que me digas el enfoque fisiológico, háblame de la filtración glomerular, háblame de la reabsorción tubular, de lo que estamos viendo en caso, entonces ahí va a haber buenos comentarios y ustedes van a aprender y pueden poner esos comentarios. ¿Saben? Otra forma como me di cuenta, copiar y pegar, pero USAR detecta eso. Y si ustedes insisten en copiar y pegar, esos comentarios van a tener valor 0. 0. Porque el sistema automáticamente me lo da. Todos los que copiaron y pegaron, ahí está, una lista. 131 comentarios copiados y pegados. Pero USAR es la herramienta más fabulosa que yo he visto. Pero, ¿saben una cosa? Ya lo he usado varios años. Siempre están buscando hacer trampa. Así es la tendencia del ser humano. A ver cómo le sacamos la vuelta. Miren, hubo personas que me pusieron 8 comentarios largos con lenguaje de que quién sabe qué, no sé si lo entendían lo que estaban escribiendo, pero palabras que no utilizas comúnmente y están ahí. Wow. Pero 8 comentarios largos en 15 minutos, óigame, ni un experto en tecnología lo hace. O sea, jóvenes, yo no nací ayer. Yo no puedo estar revisando a cada quien lo que hace. Pero a la larga, jóvenes, si ustedes están haciendo trampa, en fisio o lo que quieran, no van a aprender. Y eso va a repercutir.